Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a Andrés Moret, autor de Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Como siempre, soy Alexis Piquer y ya sabéis que en este espacio lo que hacemos es compartir nuestro amor por la cultura y las humanidades. Una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Andrés Moret, autor del libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Es un libro que trata sobre la filmografía de García, especialmente, pero también sobre la vida, con una pequeña biografía y sobre todo, cosa que me interesa muchísimo y que a vosotros también, sobre el lado más humanista del director español. Estoy seguro que será una charla muy interesante y espero que disfrutéis de ella tanto como yo he disfrutado. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, creo que este es tu lugar. Espero que te quedes con nosotros y que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes, como siempre, en los futuros programas. Gracias por escuchar y vamos allá con la charla con Andrés Moret. Pero antes, queridos amigos y seguidores del podcast, ya sabéis que este año contamos con un nuevo patrocinador. Es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro sponsor Fermat por su apoyo y por confiar en nuestro proyecto. Gracias a Fermat podemos seguir ofreciendo este contenido de calidad y llegar todavía a más personas. Si quieres aumentar tu creatividad y explorar nuevas posibilidades, Fermat te lo pone muy fácil. Fermat dispone de una herramienta de inteligencia artificial que te ayudará a desarrollar tus ideas y proyectos de una forma intuitiva a través de un canvas. Puedes descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido a tu creatividad visitando su página web fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Y ahora sí, vamos al episodio. Bienvenido a Humanistas y Complejos, querido Andrés. ¿Cómo estás? Es un auténtico placer, por fin, por fin. Por fin, ¿no? Nos hemos visto varias veces fuera. Ha sido como una penitencia para llegar a este momento. Nunca he tenido que invertir tanto tiempo para una charla en este podcast. La penitencia para ti, sobre todo, desde luego. Ahora comentábamos que llevo prácticamente los 15 días que dedico a preparar cada podcast, porque voy empalmando uno detrás de otro, y que llevaba como una especie de intensivo de García. He estado 2 semanas sin ir al cine por estar viendo películas de García y leyendo tu libro, y te comentaba ahora, antes de poner a grabar esto, que tenía ganas como que de descansar, ¿no? De que llegue. Yo creo que mañana me iré al cine un poco para oxigenarme. Limpiar el paladar un poco con otro tipo de película, para poder luego seguir viendo García, claro. Ahora limpias el paladar y luego sigues viendo. No, claro, sí. Tengo alguna película ahí para volver a ver y alguna para ver de nuevo que no me ha dado tiempo. Pero bueno, Andrés, yo ya te conozco y he podido compartir un poco de tiempo contigo para hoy pues, poder hablar sobre este libro que has escrito, que es Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Y hay algunas cosas que ya hemos comentado en nuestros encuentros, pero el objetivo de hoy pues, es que podamos repetir algunas, ¿no? Rememorar algunas de las cosas que ya hemos hablado antes y comentar algunas de nuevas, pues yo vengo más preparado. Yo no, yo vengo de la misma manera que las otras veces. Normalmente, Andrés, o creo que nunca he pedido, ya llevamos 3 años con el proyecto de Humanistas sin Complejos, y nunca he pedido al invitado o invitada, ¿no? Como se suele decir ahora, que se presente en el podcast. Entonces, creo que contigo, dada la confianza, voy a hacer una excepción y te pregunto quién es Andrés Moret. Es una pregunta probablemente la más difícil que me puedas hacer a bocajarro, nada más empezar. Por eso le he hecho la primera, para que después... Ahora ya todo lo demás es fácil y cuesta abajo. Pues bueno, Andrés Moret, ante nada, es pues uno de los socios de Atari Books. ¿Qué te voy a decir? Es un proyecto que iniciamos en el 2018,
unos cuantos amigos, entre los que están Eduardo Torres Dulce, al que has entrevistado, a Garci, al que también, y Luis Herrero. Y bueno, pues empezamos con una manera de tener un hobby que era la edición de libros y se nos ha ido un poco de las manos, la verdad. No esperábamos tener tantas cosas entre manos. Y aparte de eso, pues bueno, tengo la suerte de vivir en Los Ángeles, en Estados Unidos, o la desgracia para algunos que odian la ciudad, pero, pero bueno, vivo allí, trabajo en cosas del mundillo del cine, en producción, foto fija, ahora intentando poner en marcha 2 proyectos para dirigir, en fin, haciendo un poco de todo. Pero aparte también vengo del mundo de la industria farmacéutica, donde trabajé muchos años, antes de pasarme al mundillo de la farándula este. Lo de las entrevistas no es una casualidad, es deliberado. Quisimos hacerlo de menos a más. Empezamos con Eduardo Torres Dulce, Garci, porque ellos me dijeron, déjate para el final Andrés, que es el que corta el bacalao en la Exacto, editorial. exacto. Por tamaño del libro. Lo has hecho por tamaño del libro, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, el de Garci creo que no lo publicasteis vosotros, creo que era Reino de Cordelia, el de Telegramas Cinéfilos. Sí. Le publicamos uno que era una reedición de un libro que él había hecho, que era una biografía de Ray Bradbury. Es más, fue la primera biografía que se hizo sobre Ray Bradbury en el mundo, y la hizo García en el 71, creo que fue. Además, él tuvo acceso a Bradbury. Me parece súper interesante. Además, es un libro de esos que ves al autor aparte de ver al sujeto del libro, ¿no? Y es un libro fabuloso que queríamos a toda costa publicar nosotros, y que no se nos adelantara ninguna de las otras editoriales con las que trabaja José Luis, que a pesar de ser socio de las nuestras, pues bueno, él tiene un catálogo amplio tanto con Reino de Cordelia como con Notorious. Entonces, pues bueno, es un libro que funcionó bastante bien y que habíamos publicado para el año, el centenario del nacimiento de Bradbury, en el 2020, y quedamos muy contentos. Hicimos una entrevista así como para actualizar el libro. Entrevistamos Eduardo Torres Dulce y yo, y que estamos muy, muy contentos con el resultado final del libro, la verdad. El otro día nos encontramos por la calle, por casualidad. Yo te hacía en Los Ángeles y dije, bueno, este creo que es Andrés. Y te escribí por mensaje y te preguntaba acerca de este libro, de Una vida de repuesto, y me comentabas bueno, que ha ido espectacularmente bien y que en la editorial ya estáis trabajando en otros 2 nuevos proyectos, ¿no?, de libro. Sí, nos ha pillado por sorpresa, la verdad, lo bien que ha ido el libro, porque, bueno, pues no esperábamos quedarnos sin libros tan rápido. Me parece que hoy he mirado los que quedaban en tiendas por ahí de toda España y quedan 140. Habíamos publicado 1000 y quedan 140 solo, con lo cual es algo que ni se nos pasaba por la cabeza el poder hacer algo así. Y el caso es que no vamos a poder reeditar hasta el año que viene, porque tenemos por contrato que publicar 2 libros a finales de este año, que uno será una biografía de Howard Hawks, de Todd McCarthy, que ya la tenemos traducida y estamos en proceso de maquetación, y el otro es un diario de rodaje de My Fair Lady, que escribió Cecil Beaton, el fotógrafo, diseñador, escritor, hombre absolutamente de la cultura, y que es una apuesta bastante personal dentro de la editorial. Fue una cosa mía de decir, tenemos que hacerlo, este libro es una joyita, y tanto Garci como Torres Dulce me apoyaron, porque, bueno, había algunos que decían, esto no se va a vender. Digo yo que sí, hombre, que sí, que My Fair Lady seguro que se vende.
Y nada, entonces tenemos esos 2 compromisos para publicar antes de final de año, con lo cual no vamos a poder hacer una reedición de este libro que, que también está yendo, ¿no? Entonces, bueno, esperamos al año, en el 24, yo estoy intentando a ver si consigo más fotos inéditas que se puedan incluir para hacer una reedición un poquito especial y que no sea simplemente hacer otra reedición, ¿no? Del libro. Nos comentas que el libro está yendo muy bien y que, bueno, de aquí a un año haréis una reedición. Entonces me gustaría empezar a hablar un poco sobre los distintos apuntes que he ido haciendo en el libro. El libro empieza con una introducción donde explicas cuál fue tu aproximación a esa figura que es Garci. Digo figura porque en esos momentos para ti era, no sé si una figura, una star o... ¿Cómo fue tu acercamiento a Garci? Pues es muy curioso porque yo realmente a Garci le conocía del fútbol, de ver el Estudio Estadio y de los comentarios, y luego en el ABC escribía las crónicas de mundiales y Eurocopas. Entonces, a mí cuando un día... Y claro, yo vivía en el mundo del fútbol. Para mí no había nada más que el fútbol, y como toda la gente de mi clase realmente, ¿no? Vivías, pensabas, soñabas con fútbol y escuchabas a todos los comunicadores de la época, Pedro Pablo Parrado, José María García, luego de la Morena, en fin, una cantidad de gente que en este país todo el mundo habla de fútbol y le gusta el fútbol y quiere ser fútbol. Entonces, cuando mi madre entra en la habitación para decirme que si quería ir al cine con mis padres a ver una peli de Garci, yo me quedé un poco diciendo, pero ¿y este señor? Pero si este señor es el que hace fútbol, ¿no? Que hace un tipo que hace un programa de fútbol haciendo películas. Y pasé porque me pareció algo ilógico, ¿no? Digo, hay que ser un poquito específico, aquí cada uno hace lo que hace. Y sin embargo, años después, cuando por fin vi Canción de Cuna, dije, joder, qué rabia no haber ido con mis padres y haber vivido esta película que te llega tan adentro, ¿no? Y que es tan bonita. Y sobre todo, cuando miras hacia atrás y ya mi madre no está, entonces es un poco esa nostalgia que tanto invade las películas de Garci, ¿no? Ya en ese momento empieza a invadir mi vida y empiezas a pensar en aspectos nostálgicos y ves todo lo que es nostalgia, ¿no? ¿Hubo algún momento específico en el que te acabaste de enganchar a Garci? ¿Y fue alguna faceta más que otra? Es decir, ¿lo que te ha enamorado más de Garci es su cine? ¿O es, por ejemplo, su papel como comunicador en este país de cine? Pues yo creo que las dos cosas. Porque realmente su faceta pública de comunicador, de educador de una generación entera, con Qué grande es el cine, al que yo luego me enganché, y a escucharle en la radio y en el tema del fútbol, pues se te hace una persona muy cercana, ¿no? Es una persona a la que tienes muy cerca todo el día en todos los medios, en la televisión, en la radio, en el periódico. Con lo cual, a la hora de ver sus películas, yo creo que las ves con otros ojos. Las ves como es una película de mi amigo, es una película del vecino, es alguien al que yo conozco, ¿no? Es alguien al que ya estás cerca. Hay otros, o sea, yo Spielberg no sé cómo es ese señor, ¿vale? Veo sus películas y me llegan más o menos, pero no le conozco de nada.
Entonces, el ver sus películas con cierta familiaridad, pues empiezas a pensar un poco en lo cerca que estás de esta persona de distinta generación y que realmente habla de unas cosas muy parecidas a las que te pasan a ti. Y entonces empiezas a hilar cabos y a pensar un poco que hay gente de otro... Yo nunca había tenido amigos que no fueran de mi edad. Y ya hay un momento en la vida en el que empiezas a tener amigos de otras edades y ves que hay vida en otras edades y que tus veintitantos años no son, que son una tontería al lado del que tiene 50 y ya lleva vivido no sé cuánto. Entonces, el ver estas películas, pues me llegó mucho porque yo, por ejemplo, veía Asignatura Pendiente y decía, joder, este señor está hablando de las oportunidades perdidas, de lo que hemos dejado de hacer en la vida, de una manera en la que me llega, ¿no? Y no he vivido una dictadura, no he vivido ningún tipo, o casi ningún tipo de represión, y sin embargo este señor me está transmitiendo perfectamente con un fresco que no es el de mi vida, pero que los sentimientos casan. Y eso se va transmitiendo a muchas otras, porque al final también sus obsesiones acaban siendo las mías propias, ¿no? Esa obsesión que se transmite en sesión continua por el cine de Hollywood y cómo nos afecta, ¿no? Yo ahora mismo, para mí, sesión continua está viva, porque yo estoy en Estados Unidos intentando hacer cine, persiguiendo esa imagen del cine de Hollywood y de intentar hacer cine en Hollywood. Y cuando lo piensas fríamente dices, pero que subnormal soy, ¿no? Estoy allí perdiéndome aquí la vida de mi familia, estoy perdiéndome la vida de mis amigos y estoy allí persiguiendo una quimera que realmente también puedes perseguir en España, que al final hacer cine, si quieres hacer cine, puedes hacerlo en cualquier lado. Entonces, cuando veo sesión continua y el que nos han engañado con lo de Hollywood, con no sé qué, con no sé cuántos, joder, a mí me llega muy, muy adentro porque digo, es que estoy en esas mismas. O cuando ves Las verdes praderas y sale Landa diciendo, joder, que me he equivocado, que no quiero ni el chalet, ni el fin de semana, ni nada. Entonces, creo que llegan muy adentro, porque te están hablando de las cosas que hacemos en el día a día. Sí, sí, bueno, son dos películas que están conectadas, ¿no? En esa desesperación o indignación por haber abandonado una vida y haber abrazado otra, en el caso de Verdes Praderas, pues un poco más impuesta por una generación y por unos poderes fácticos, y la otra, ¿no? Por una idealización, una fascinación de todo lo que es el cine de Hollywood. Exacto. Es que está todo... Es una generación muy desencantada con muchas cosas. Entonces, yo creo que todas las generaciones tienen un desencanto con algo. Y a lo largo de la vida nos vamos a desencantar con 1.500 millones de cosas que nos van a afectar. Entonces, es un lenguaje que te permite hablar o que permite que te hable directamente a ti en primera persona. Entonces creo que todo eso hace que sea un cineasta muy cercano. Y en ese sentido, yo creo que el paso a la segunda parte de su filmografía hace otro tipo de cine, pero siempre con el mismo sentimiento de nostalgia y mirando a sus personajes quizá con más ternura que a los otros, ¿no? Yo creo que en la primera parte de su filmografía juzga de cierta manera a sus personajes y creo que en la segunda parte se permite el no juzgarles. Los crea y les da vida sin juzgar su
estatus moral, digamos, y creo que eso hace que eleva su cine de la segunda parte de su filmografía. Aparte es un cine visualmente mucho más refinado. Creo que la manera de entender a sus personajes le dota de más empaque. Y ciertamente, perdón, lo transmite al espectador en el aspecto este nostálgico de cosas que a mí ¿sabes? Sin llegar a hablar de la situación de sus contemporáneos, al echar para atrás y mirar para atrás, habla también de cosas como muy de la España actual. Por ejemplo, yo lo vi muy claro con El Crack Cero. Me parece que es una película que está casi reivindicando la transición, ¿no? Ahora que le da a todo el mundo la transición por todos lados, creo que él con esa película, haciendo una película que sucede en la transición y volviendo a hablar de la muerte de Franco y de lo que en aquella época se hizo y de los miedos, reivindica un poco la transición también de esa manera. Y me he puesto a hablar y se me ha ido... No te preocupes. No te preocupes. Volvamos un momento al inicio del libro, porque tú efectivamente te vas adentrando en esa figura de Garci, empiezas a ver su cine, empiezas a leer revistas suyas, empiezas a ver los programas de televisión y llega un día que vas a una librería y preguntas por un libro sobre Garci, no de Garci. Ellos te dicen que sí, que libros de Garci tienen algunos, porque Garci ha escrito bastantes, pero tú ante esa respuesta, pues incrédulo, dices, pero ¿cómo no puede haber un libro de un director tan importante en la historia de España? ¿Qué significó eso para ti, esa negativa? Porque en el libro creo que comentas que fuiste como 2 o 3 veces porque no te lo querías creer. ¿Qué significó eso? Claro, porque la persona en la tienda no nos estábamos comunicando. Yo preguntaba por un libro de Garci y, claro, un libro de Garci, el hombre entendía que era un libro que había escrito Garci. Y yo le decía, no, pero un libro sobre Garci. Y dice, no, no tenemos. Y yo pensaba, pues se les ha agotado, evidentemente. Semejante figura se les ha tenido que agotar. Pero bueno, yo decía, bueno, pues ya volveré. Pero yo no insistía, no intentaba, porque el hombre no quería hacer conversación, digo, pues tampoco le voy a dar el coñazo, ya vendré, habrá otra persona y a lo mejor me atiende mejor. Entonces yo volvía. Tú no podías ni considerar, ¿no?, que no hubiese un libro. Exacto, Cuando se exacto. decían que no lo tenían era porque eso, que se les había agotado o Claro, no. porque, joder, Amenábar acababa de salir y ya tenía un libro dedicado que le habían escrito. Y apareciéndome un director excelente, Amenábar, ¿no? Pero llevaba una película. Y digo, me parece que, claro, que seguro que hay. Digo, si hay libros de todo Kiski, ¿cómo no va a haber un libro sobre García? Y solo fue hasta que en una cena con Eduardo Torres Dulce le pregunté, le dije, oye, no paro de ir a las tiendas y me dicen que no hay libro sobre García, ¿me puedes conseguir uno? Y me dice, no, si es que no hay. Claro, y me quedé absolutamente estupefacto. Digo, joder, pues tenía razón el de la tienda, que no había. O sea, es que no quería, no es que no me quisiera dar el libro, es que no lo hay. Y en ese momento, pues cometí la bilbainada de decir que, bueno, pues voy a escribir yo uno. Y a Eduardo le pareció fenomenal. Dice, pues muy bien, seguro que lo harás muy bien. Además, tienes mucho cariño a su cine, tal. Y yo pensé, pues si lo dice Eduardo que lo voy a hacer muy bien, pues a lo mejor lo hago muy bien. No necesito más. Exacto, bueno, pues nada. Que no, se dieron las dos premisas, que no haya libro y después que Eduardo te dice que lo vas a hacer muy bien. Exactamente, dijo, seguro que sí. Absolutamente ignorante de lo que era hacer un libro. En mi vida había escrito un libro y mucho menos, vamos, no había escrito más que las cosas que hay que escribir en la universidad y en el colegio. O sea, nunca me había lanzado a escribir nada. Entonces me dijo Eduardo, pero sobre todo, escribe con el corazón y no investigue.
Entonces, lo primero que hice antes de ponerme a escribir fue investigar. Porque me parecía eso de que yo me pusiera a escribir con el corazón. Yo decía, ¿pero qué es con el corazón de quién? Si no soy nadie para opinar al respecto. Necesito un poco de información, ¿sabes? A mí me puede gustar mucho una cosa, pero no saber escribir sobre ella porque no tengo la información suficiente, no estoy educado en el tema y, sin embargo, Eduardo me decía que no. Entonces yo decía, no, esto no puede ser, o sea, esto lo tengo que hacer. Entonces me empecé a ir a la hemeroteca de Madrid, yo todavía vivía aquí en Madrid, empecé a ir a la hemeroteca, a sacar cosas, a la Biblioteca Nacional, luego las hemerotecas del ABC, El País, en La Vanguardia también encontré cosas, y luego los periódicos más locales, ¿no? Entonces iba buscando, recopilando, y me fui a Estados Unidos a vivir, me lo llevé todo, me llevé una maleta entera llena de cosas impresas, y una vez viviendo allí, me di cuenta que todo lo que había escrito era una castaña y que no valía para nada. Que realmente era, pues eso, una opinión sobre una película, una opinión sobre otra, pero no había un hilo conductor, no había nada mío, no había nada. Entonces lo rompí todo y volví a pensar a ver cómo podía estructurar el libro de una manera en la que tuviera sentido, que alguien que se lo leyera pues viera un cierto o que le llevara por un cierto camino. Así que dije, bueno, lo que tengo que hacer es irme a la fuente, que es Garci. ¿Qué es lo que ha dicho Garci durante toda su vida? Entonces me puse a leer todas las entrevistas, a escuchar todos los programas de Cowboys de Medianoche, porque yo ya, cuando ellos empezaron, empecé a grabar los programas de groupie, ¿no? Una cosa de fan absoluto de ponerte a grabar las cosas, y yo los grababa en MP3, cuando todavía no había ni podcast ni nada. Y incluso empezaban en la COPE por las mañanas. O sea, yo me acuerdo que fui a verlos una vez cuando hacían el programa por las mañanas en la COPE, que les escribí un email al programa y me invitaron, me dijeron que fuera y tal. Yo ni les conocía ni nada, pero fui de público. Entonces tiré de todo eso y empecé a escuchar y iba apuntando. Incluso está mal, pero iba en el coche escuchando Cowboys de Medianoche y en los semáforos aprovechaba para apuntar las cosas que iba diciendo Garci, referencias que nombraba, cosas que le interesaban, filósofos, poetas, tal. Entonces empecé a leer todo lo que él mencionaba. Entonces me leí muchísimo de Julián Marías, de Ortega, de varias personas más. Y eso me llevó a descubrir a Garci, a descubrir las cosas que son comunes y lo que le ha influido a él, y eso me permitió encontrar en sus películas un nexo común que me permitiera llevar todo el discurso. Pero luego, aparte, yo tenía que descubrirme yo mismo dentro de Garci, con lo cual también tuve que dije, bueno, pues vamos a empezar con una introducción personal, que es la que hemos hablado antes, y para no dar el coñazo a nadie, que no sea muy larga, ¿sabes? Entonces me puse un límite de páginas y la escribí, bueno, quedé bastante satisfecho. Y una vez que tenía todo esto, se lo pasé a una profesora mía, María Elena Las Carreras, una señora argentina a la que, gracias a Dios, siguen existiendo gente como ella, con pasión por el cine, después de muchísimos años y muchísimas películas vistas y muchos alumnos que han pasado por sus manos, y le encantó el libro y tal, y me dio una serie de notas, como la de escribir una parte biográfica, y yo al principio tampoco tenía la idea de escribir. Y también me metí en la parte biográfica, pero digo, ¿cómo hago yo una biografía de Garci? Pues volviendo a Garci, lo que él ha dicho y qué pasaba en aquella época en España, en Madrid,
alrededor de las cosas que le gustaban, el fútbol, el boxeo, lo otro, y así pues creé también ese mundo hasta que él empieza a hacer cine, y una vez que él empieza a hacer cine ya entramos en la parte de las películas y hablamos de las películas. Hago yo ciertos paralelismos de lo que creo que podía haber sido su vida por los temas que él va tratando y tal. Son absolutas conjeturas. Nunca le he preguntado a él si era verdad y no me ha dicho lo contrario en ningún momento, con lo cual, pues bueno, ahí queda. Y cuando tengo todo esto, Eduardo Torres Dulce me dice, creo que va a haber otra película. Están preparando otra película del Crack Zero. Y digo, ¿qué hago con la leche? Digo, ¿cómo encajo todo esto? Le pedí a José Luis que me dejara ir al rodaje para hacer una crónica, porque hay un amigo mío, editor de renombre en España, Alberto Marcos. Perdón, me ha entrado un WhatsApp. Editor de renombre en Plaza y Janés, que he hecho un vistazo al manuscrito y me dice, tienes que acabarlo de manera personal. El libro has empezado de manera personal, tienes que acabarlo también de manera personal. Entonces se me ocurrió que una crónica era la manera perfecta para acabar el libro. Es más, uno de mis libros favoritos de cine es la crónica que escribe sobre la película Red Badge of Courage de John Huston, esta mujer del New Yorker, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero este es un libro en el que ella le dan acceso absoluto al rodaje de esta película. Lillian Ross se llama la señora. Le dan acceso absoluto a todo, a las peleas, a las discusiones, a todo. O sea, es impresionante cómo ella al principio del libro te dice que alguien te dé acceso a su vida y a sus intimidades no quiere decir que tengas que publicarlo todo. Tienes que ser lo suficientemente inteligente para dar lo que necesitas dar para contar la historia sin necesidad de contar todas las miserias de esa gente, porque realmente tú tienes una responsabilidad una vez que ellos te abren sus puertas. Entonces a mí ese libro me fascinó y yo con esa idea iba al rodaje, ¿no? Y gracias a Dios me dio acceso al rodaje y estuve en el rodaje encantado. Y además me puse a hacer fotos. Me permitió ponerme a hacer foto fija, con lo cual yo iba tomando fotos Pero el único día que te pidieron unas fotos para pasar a la revista Fotogramas, ese día es el día que no tienes la cámara, ¿eh, Andrés? Exactamente, ese día ni me voy a llevar la cámara, ni el ordenador, ni las fotos. Digo, el único día que no me lo traigo es el día que me lo piden. Maldito Murphy. Y le dije, le miro al productor, le digo, ¿qué? ¿Me tengo que ir a casa por el ordenador y la cámara? Y dice, sí. Entonces me di la vuelta, estábamos rodando en Pozuelo, me cogí el coche, me volví para Madrid, cogí las cosas y vuelta para Pozuelo. Pero claro. No te quedó otra. Claro. No, pero yo encantado. Digo, si me van a sacar unas fotos mías en fotogramas, pues yo estaba encantado, claro. Tenía varias preguntas acerca del proceso del libro, pero las has contestado todas. Pero solo una curiosidad. Sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? ¿De cuántos años hablamos? Pues yo empecé en 2008. En 2008. Sí, en 2008 empecé con todo el proceso. En 2012 fue cuando publicó la de Holmes y Watson, que después de eso ya pensé, bueno, y aquí ya hemos acabado y aquí lo tengo todo listo y tal. Y entonces yo iba finalizando, iba acabando, iba haciendo cosas, pero claro, tampoco le podía dedicar el tiempo que yo quería, ¿no? Tenía entre trabajos y tal, le ibas dedicando tiempo. Y claro, todo eso se va dilatando y yo entonces no le había entrevistado. Y un día fui a ver La Noche del Cazador en el Teatro Egipcio de Los Ángeles y había un tipo allí que había escrito un libro sobre La Noche del Cazador firmando ejemplares. Y lo vi y dije, pues me lo voy a comprar, me parece muy interesante. Y me puse a charlar con él.
Y le comenté, pues yo estoy escribiendo un libro sobre un director español. Y me pregunta, ¿y la has entrevistado ya? Y le digo, no, todavía no, pero bueno, le digo, tampoco creo que tenga la necesidad porque, bueno, él es una persona muy, muy pública, hay muchas entrevistas suyas, aparte es amigo de un amigo mío, con lo cual creo que si tuviera necesidad no habría problema y me dejaría entrevistarle. Y me dice, entrevístale cuanto antes, porque nunca sabes si te va a atropellar un autobús. Y le digo en plan de coña, pero ¿cuáles son las probabilidades de que te pase eso? Y en ese momento echa hacia atrás la silla que tiene y me doy cuenta que es una silla de ruedas. Y me dice, eso precisamente me pasó a mí mientras escribía este libro. Por lo tanto, te digo que aproveches el último minuto que tengas con él para sacar la información que puedas. Entonces, a mí me generó un cierto desasosiego, decir, a ver si me va a salir mal el libro porque no lo he entrevistado. Entonces, en la siguiente visita que hice a Madrid, yo había hablado ya con Juan Carmona, su productor, y le dije que quería hacer unas entrevistas. Y que sí, que sin problema. E hicimos una tarde, empezamos como a las 5 y ya a las 9 a mí me parecía que yo estaba abusando, ¿no? Digo yo, este hombre me estaba dando demasiado, me parecía excesivamente generoso. Entonces le dije, bueno, José, muchas gracias, tal, te lo agradezco un montón. Y me dice, no, pero si no hemos acabado. Dice, sí, todavía nos queda mucho por hablar. Dice, Siéntate aquí, chaval, ¿no? Venga, exacto. chaval. Y le digo, es que he quedado a cenar y tal. Y dice, bueno, pues, ¿cuándo te vuelves a Estados Unidos? Y digo, bueno, no, hasta no sé cuánto no me vuelvo. Y dice, a ver, vamos a sacar las agendas, a ver cuándo podemos volver a sentar. Y cerramos 2 días más. Y la verdad es que me quedé absolutamente extasiado por el hecho de que me diera todo ese tiempo. Tengo 12 horas de entrevista grabadas y me pareció impresionante No, el poder. eso tiene un valor incalculable. Y toda esta historia la explicas al final del libro para acabar, como bien decías, con unos apuntes personales que explican un poco también pues, lo que comentábamos antes, cómo ha sido tu aproximación a Garci y cómo has conocido a la persona y cómo te ha ayudado todo eso a escribir el libro. Al principio del libro dedicas unas páginas a la propia biografía de Garci. Entonces, no sé qué te parece si la comentamos un poco. Sí, claro. García al final. García al final es un niño, ¿no? Que nace en Madrid y desarrolla pues prácticamente toda su vida en Madrid. Y de hecho yo creo que todo su cine pasa en Madrid o muy cerca de Madrid, también mucho en Asturias, por el norte. Y sí que tiene algunos viajes a Estados Unidos también. Pero tú al libro le llamas Una vida de repuesto. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte qué supuso para la vida de José Luis García el cine, ¿no? Para toda una generación que el cine era esa fábrica de sueños y que vivían en una realidad social, política, económica e histórica muy, muy difícil. Quiero hacer una breve pausa para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos durante cada publicación de este podcast. Espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora con Andrés Moret. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, pero si quieres colaborar aún más, te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio. También puedes visitar YouTube, donde encontrarás comentarios y reflexiones adicionales sobre cada episodio. Y sobre todo, si te interesa seguir lo que es mi viaje cultural personal, es decir, la actividad cultural que tengo cada semana, te invito a suscribirte a mi newsletter semanal en la que comparto esas 5 capturas culturales de mi semana. Dejo también el enlace en la descripción de este episodio. Vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Ahora volvamos al episodio con Andrés Moret sobre el cine de José Luis García. Sí, para ellos era una vida muy complicada. En aquella época en España estaban las cartillas de racionamiento, hacía frío, no tenías dinero para la calefacción, en fin.
una situación muy complicada, ¿no? De la que pues supongo que todo el mundo intentaría sacar lo mejor posible, ¿no? de la situación. Y entonces ir al cine suponía evadirse de todo eso, salir a un mundo que nunca habían visto. Incluso el nodo, ¿no? Garci siempre ha alabado mucho el nodo porque veían cosas que nunca jamás verían en su día a día, ¿no? Les enseñaban partidos de fútbol, les enseñaban cómo vivían en otros sitios del mundo. En fin, estaba muy, muy enganchado a todo el proceso. Y si a eso le añades una sesión doble, ver 2 películas del tirón, que estabas calentito en el cine, que tenías pipas y que estabas seguro, ¿sabes? En un sitio en el que se consideraba estar seguro, qué mejor vida de repuesto, ¿no? que esa. Que al final que es un poco lo que de eso se trata, ¿no? Evadirte de tu propia vida y que durante 2 horas estés metido en otro mundo, en otro país, en otros personajes. Que es un poco lo que realmente es el efecto del cine americano, yo creo, en muchos de nosotros. Yo cuando me mudé a Estados Unidos, para mí no había nada que me fuera ajeno. O sea, todo me era absolutamente natural. No tuve un shock cultural a la hora de vivir allí, porque todo lo que es la vida americana lo hemos vivido en las películas, en las series, y ya nos hemos criado con ello, como quien dice, ¿no? Entonces, realmente esa vida de repuesto existe a cualquier nivel, yo creo, ¿no? Te permite, ahora mismo las series, creo que es una vida de repuesto para mucha gente, ¿no? Llegar de casa a trabajar y meterte la paliza de 5 episodios seguidos de una cosa que te abstrae totalmente de las durezas de tu vida. En su casa, Garci, explicas que recibió, sobre todo por parte de su padre, que parece ser una figura importante en cuanto a lo cultural, aunque seguramente también pues la escuela tuvo un papel importante, su madre, pero explicas que él recibió una educación cultural muy amplia, ¿no? Sin ningún tipo de clasicismo, con interés pues, por el cine, por la lectura, pero también por el deporte, el fútbol, el boxeo. ¿Cómo fue esa educación? Y después también cómo eso se traslada también a su cine, ¿no? Y un poco también a su Sí, manera de divulgar. absolutamente, porque realmente, como decíamos antes, sus personajes no son juzgados, ¿no? Sus personajes viven en sus películas. Y yo creo que es algo muy importante el hecho de que pudieran ir un día al boxeo, el otro al campo del gas a ver una cosa de lucha libre, otro al fútbol, pero también iban al Museo del Prado y a, ¿sabes? Y a una exposición de lo que fuera. Y a la vez leían, no sé, Benito Pérez Galdós. Quiero decir, es lo que es algo muy no español en ese sentido. Bueno, somos, creo que, un país bastante divisible, divisivo. Todos los adjetivos que le puedas dar que empiecen por divis, somos así. Y en cuanto vemos a alguien con el marca en el brazo, como decía Garci, ya estás juzgando y piensas que es un tarugo que solo se del marca. Y ves a uno con el país y es de izquierdas. Y ves a uno con el ABC y es un facha. Y tenemos esas concepciones en la cabeza que son muy, muy, muy provincianas. No, él siempre ha roto con estos estereotipos, ¿no? Y le ha dado un poco igual. Al final ha dicho o sigue opinando lo que quiere, independientemente de lo que piensan los demás. Y seguramente esta visión está muy influenciada por esa educación que recibió, ¿no? Muy amplia en todos los aspectos. Es que creo que no hay cosa más importante
el poder hablar con quien quieras de lo que quieras y no ser juzgado, ¿no? Porque te guste, yo qué sé, los coros y danzas aragoneses. Y que no te digan, ya está este con sus coros y danzas, ¿qué tal? No, pues es algo que le gusta y tal, y va a verlo. Lo mismo que te gusta, vas al fútbol y a la vuelta te lees Moby Dick, pues no sé. Creo que en este país todos aprenderíamos mucho y avanzaríamos mucho si fuéramos así, ¿no? En cualquiera del ámbito político, al ámbito personal, me parece imprescindible, ¿no? Ujú. No, pero en un momento el actual, ¿no? En que se aboga constantemente por la especialización, que todos parece que tenemos que saber hacer una cosa, pero muy, muy, muy bien, pues Garci, ¿no? Es el ejemplo de que tener una cultura general amplia, saber de todo, al final le convierte, ¿no? en una persona, como después explicas en el libro, mucho más humanista, ¿no? Exacto. Y por eso sus películas tienen una cantidad de matices increíbles. Es que si no es así, qué aburrido, ¿no? Que una persona solo sea capaz de hablar de una cosa o que solo sea capaz de interesarle una cosa. Yo en la actualidad, por ejemplo, me parece de quitarse el sombrero Rodrigo Cortés. O sea, la labor que hace ahora también Rodrigo Cortés de divulgación en los medios, como escritor, como comunicador, como director de cine, o sea, es un poco también esa figura de Garci trasladada a la actualidad, creo que es importantísimo el que te permita traspasar de un sitio a otro. O sea, por ejemplo, Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, pero crítico de cine. O sea, Ujú. si solo fuera fiscal y solo supiera hablar de leyes y nada más, es que aburrido, ¿no? Al que le gusten las leyes, pues fenomenal, pero si no, no te puedes comunicar con nadie más. Y en ese sentido, pues un poco en España también estamos con esas. El de Vox solo quiere el de Vox. El de Podemos solo quiere el de Podemos. Y dices, joder, pero si se puede vivir perfectamente compartiendo los espacios, hablando de todos de lo mismo y, y simplemente teniendo ideas distintas, que a lo mejor escuchando lo que dice una persona no pasa nada por no estar en la posición de la verdad en lo que tú opinas. Simplemente piensa un poco en lo que te dicen otros. Y creo que eso, García tiene esa capacidad en su Ujú. cine de hacer eso. En todo esto también hay una cuestión, Andrés, creo que lo comentaba con Eduardo, es la capacidad de llegar a todo también, ¿no? Comentabas el caso de Eduardo, como, como esta gente, no sé, no debe dormir por las noches para hacer todo lo que hacen. No, y además, sobre todo la cantidad de libros que leen. Ya, ya. Porque Eduardo se lee 3 libros a la semana. Digo, pero si lees libros, vas al No, cine, pero es que después va al cine, porque siempre dice que ves, sigue yendo 2 o 3 veces sí, al sí, cine por semana. ves series, haces presentaciones, das Ujú, cursos, ujú. trabajas. Va al Porque despacho todavía. es que es brutal, es que es brutal. O sea, Sí, sí. yo que me llevo 14 años a hacer este libro, no he hecho nada más. Si Digo, pero si yo ¿cómo? me quejaba al principio de que llevaba 2 semanas de intensivo, lo tuyo 14 años de Garci, Eso sí ha tú sido tú intensivo. sí que Madre mía. necesitas una buena desintoxicación, ¿eh? Pero con gusto, ¿eh? La verdad es que sarna con gusto no pica. No, hombre, ya, El, ya. el proceso ha sido bonito, o sea, ha sido una cosa bonita. O sea, Ujú. eh, Seguro, hombre, también habrá habido momentos duros, ¿no? Como cuando quería escribir el libro y las cosas no salían y seguro que decías eso de ¿dónde me he metido, no? Si nadie me ha, sí, si nadie me ha obligado. nadie Que me ha esto suele puesto un pasar efecto, cuando uno acepta un reto que requiere mucho esfuerzo y estás haciéndolo y dices, pero ¿quién me ha mandado a mí estar aquí haciendo esto? Con lo además, tranquilo que estaría yo. no sé dejar las cosas, no sé decir, pues no lo hago. Una vez que he dicho que sí, No, no, claro. voy hasta el final. No soy capaz Ujú. de verlo de otra manera. Digo, pero ¿por qué no soy más relajado?
joder, dejo las cosas, si no sale, pues no sale, ya que lo haga otra persona, ¿no? Pero no, R que R a intentarlo. Soy bastante cabezota en ese sentido. Nos estamos yendo constantemente del tema, Andrés. No digo que esté mal, está bien. Pero vamos por la biografía de Garci Cierto. y tenemos que comentar muchas cosas. Entonces, siguiendo con iba a decir radiografía, bueno, sí, también la radiografía de Garci, decía que en su casa, que era una familia de clase media, lo que nunca faltaron fueron 3 superprivilegios. El primero fue la radio, el segundo el vino y el tercero el diario ABC. Uh-huh. Lo del vino no sé qué recorrido tuvo, sí que aparece en muchas de sus películas, al igual que el tabaco, que se pasan la vida fumando. Pero también la radio ha sido muy importante en la vida de Garci, que salen varias películas porque era parte de la realidad social y el contexto en el que se hacían esas películas. Pero después también dedica su segunda película y hace un homenaje en toda regla a lo que supuso la radio para toda aquella generación, en Solos en la madrugada. Y después también el ABC, que estaba en su casa, como ese tercer privilegio, también ha sido muy importante en su vida, ¿no? Sí, él realmente alcanza esos privilegios que tenía de niño, digamos, los 2 privilegios del ABC y la radio, los 2 se vuelve realmente un maestro de ambos, ¿no? Porque al final se hace colaborador de ABC escribiendo crónicas para los mundiales, escribiendo artículos, terceras incluso premiadas, multipremiadas, y luego el tema de la radio, es un hombre de radio, o sea, lleva desde los años 80 haciendo radio, primero en Antena 3, después en la COPE, después en el radio, y si a eso le añadimos que encima es un hombre de televisión, podemos decir que cuando entró la televisión en su casa, otro lujo, ya ha cumplido una especie de sueño dorado, ¿no? Un triplete de ser maestro en 3 medios, como son la radio, la televisión y la prensa escrita. Entonces, creo que eso supongo que le realizará como persona el haber llegado a eso, ¿no? De un periódico que en tu casa se leía todos los días y que tu padre tenía en sus manos y que tal, a lo mejor el ver que tú estás en ese periódico que tu padre tenía en las manos de cuando tú eras pequeño, supongo que le dará cierto orgullo, ¿no? El vivir eso. Antes comentábamos que el cine había sido pues, una especie de salvavidas para toda una generación, incluido el propio Garci. Pero ¿cómo Garci dio el paso de ser un tremendo cinéfilo e interesarse por todo lo que oliera cine a dedicarse a ello? Pues yo creo que él siempre dice que ha sido cuestión de suerte y que lo más importante en la vida es tener suerte. En parte sí, pero también Muy hay que humilde tener... siempre, ¿eh? El otro día lo escuchaba en Cowboys y también dice, siempre critica esto de un film de... Dice, no, ¿cómo pueden poner un film de? A estas alturas de la vida yo mentiría, ¿no? si no dijese que una película es una obra colectiva y que yo lo único que hacía, pues aparte de escribir el guión, era dirigir. Tiene toda la razón. Toda Sí. la razón. O sea, todo el mundo que haya trabajado en una película, hay muchos aportes de mucha gente que no son... ¿Sabes? Que no son el director y que el director siempre dice sí o no a lo que le han presentado de acuerdo a su visión. Entonces, creo que García en ese sentido es capaz de hacer todo esto de una manera en la que, a ver, ¿cómo responder? Repíteme la pregunta, a ver si puedo hacer, puedo enlazar el pensamiento anterior.
No, ¿cómo pasa Garci de ser Sí, un cinéfilo sí, a dedicarse a ello? Sé que primero pues empieza trabajando en una editorial, explicas, después también sí, le proponen exacto, escribir, entonces él empieza a ser guionista y exacto. después ya le empiezan, pues resumir, ¿no? El tema de los cortos y que le van diciendo Sinde, ¿no? De que él lo que tiene que hacer es dirigir y él va diciendo que no, que a mí lo que me gusta es escribir, un poco ese proceso. Exacto. Pues el Garci, el hecho de que es una sociedad distinta a la de ahora, ¿no? Ahora estamos en una sociedad en la que acceder a las personas que hacen cosas como películas es cada vez más complicado, cada vez tienes más cortapisas. Creo que en aquella época era un mundo en el que todo estaba más interconectado y cuando él quiere empezar a escribir y en el banco que era de los dueños de Taurus, le dan la oportunidad de pasarse a la editorial Taurus a trabajar. Una vez que él entra en esa dinámica, digamos, del mundo Taurus, le permite entrar en un mundo de gente muy interesante que estaba conectada ya con el mundo del cine. Entonces, de ahí pasa a hacer crítica por la permeabilidad de los dos mundos. De la crítica empieza a escribir guiones. De los guiones le ficha Dibildos para hacer una suerte de productor guionista que le eche una mano. Y en ese mundo en el que ya conoces gente, ya conoces directores, ya conoces productores, eh, alguien le dice, como es González Sinde, déjate de gaitas, que tú lo que tienes que hacer es dirigir, ¿no? Eh, y él un poco no muy convencido del tema, porque al fin y al cabo él lo que quería ser era productor y guionista, ¿no? La gran figura de Hollywood. eh, Acepta siempre y cuando sus cortometrajes de prueba salgan bien. Hace 3 Mm. cortometrajes. eh, Al fútbol, My Madeline y Tiempo de gente acobardada. He podido Correcto. encontrar los dos primeros y los he visto. El tercero no, Sí, bueno, es me ha casi sido imposible. imposible. Sí. Y están muy bien, ¿no? Tanto. A mí me gustó mucho el de My Madeline, con la voz de José Sacristán de fondo. Pero creo Y, que, bueno, él siempre explica que tiene un mal debut con el fútbol, ¿no? Que lo presentan a un concurso y no les dan porque se pensaban que tenían publicidad. Esa historia la ha explicado mil veces. Y después con Marilyn se resarcieron un poquito, con y, My y- Marilyn. y a mí me parece que al fútbol es una maravilla. Sobre Ujú. todo si has ido al fútbol de pequeño y tienes memoria de lo que es estar en los aledaños de un campo de fútbol y cómo es el proceso y la gente que se... Porque al final, yo me acuerdo, yo me llevaba los cascos al fútbol y ibas escuchando la radio a medida que ibas viendo el fútbol, con lo cual todas esas imágenes a mí me pareció brutal. O sea, el hecho de que se llevara 0 puntos en el comité este que daba las ayudas me parece absolutamente demencial. Y luego mi Marilyn reventó taquillas y reventó el número de copias tiradas de un corto. O sea, fue un Que cortometraje está hecho a bastante. base de fotografías. Sí, sí, fotografías y la Lo voz. interesante de ahí es la voz y cómo está escrito todo eso. Sí, sí, sí. El texto es que está muy bien. Ujú. Eh, y una vez él acaba eso, Sinde le dice pues, que ya está listo para pasarse al largometraje. Escriben eh, Asignatura pendiente, Solos en la madrugada y Camino de Burgos, creo que era. eh, Paran van comentando la próxima película que quieren hacer y pasando por la Sierra de Madrid empiezan a hablar de la gente que tiene casa en la sierra, que fíjate tú, que irse con la suegra, que no sé qué. Y en ese momento dicen, coño, si aquí hay una película. Y dice García que ha sido la película que más fácil ha escrito nunca, que se sentaron y del tirón les salió. Y ya eso le mete a García en un... esas 3 películas le dan una presencia a nivel
nacional que ya le han hecho director de cine, ¿no? Ya es un director de cine en toda regla. Ujú. Antes de ir a la filmografía propia de Garci, bueno, habiendo comentado un poco lo que son los cortos, cuando me planteaba un poco nuestra conversación, em, bueno, pues me pregunté que por qué tú y yo habíamos llegado a hablar, ¿no? La primera es porque hablé con Eduardo Torres Dulce, después hablé con Garci de su libro de Telegramas Cinéfilos, y bueno, y la tercera, más obvia, es que tú eres autor de este libro sobre Garci. Pero cuando empecé a leer el libro, vi ese capítulo que dedicas, en el que dices que Garci es un humanista. El capítulo se llama Garci, el humanista del futuro, bosquejo de un cine de autor, que antes ya Mm. hablábamos que él siempre esto del cine de autor como que le pitan los oídos. ¿Podemos hablar un poco de este bosquejo? ¿Qué tiene para ti de humanista el cine de Garci? ¿Por qué lo llamas así? Pues primero, para hacer un paralelismo con su Ray Bradbury, Humanista del Futuro, eh, que creo que los dos libros tienen quizá bastante de similar al final. Y luego porque creo que Garci retrata como nadie al ser humano. Eh, de un tipo o del otro, creo que sabe leer muy bien a las personas. Creo que sabe leer muy bien, eh, crear muy bien esos personajes con los que te vas a identificar. Personajes que te van a llevar a unos mundos absolutamente de cine, lo mejor dicho, y que creo que mm, se puede llegar a aprender comportamientos humanos viendo su cine. Creo que la, la galería de personajes que tiene a sus espaldas eh, me hace ver que sabe mucho de las personas, de la persona, digamos, la filosofía de vida, de las cosas importantes, eh, de las preguntas que hay que hacerse en la vida, ¿no? Ese personaje del cura de You Are the One, eh, borracho antes de la misa, que le está dando un sermón al monaguillo diciéndole eh, que no te engañen, que la vida es mucho más que todo esto. Eh, está el tío obnubilado por Picasso y cómo le atrae, dice ese comunista, cómo me atrae lo que pinta, ¿no? Creo que este tipo de personaje que se crea y que crean en los personajes de Garci, tanto Horacio Valcárcel, que era su co-guionista, y él, eh, creo que hay mucho de humanista porque sabe muy bien la condición humana, la conoce muy a fondo. Ujú. Y creo que eso hace que sea una persona que su cine vaya a mirar al futuro, ¿no? Vamos Ujú. a ver su cine porque yo creo que al final el ser humano no va a cambiar, no cambian la esencia del ser humano. Entonces, de ahí la parte de humanista del futuro. De ahí tomé varios apuntes. Es muy importante para la educación de Garci, y después es algo que se transmite directamente a su cine, toda la filosofía de Julián Marías y Mm. Ortega Gasset, que entiendo que tú ahí también te has puesto al día para entender más cómo piensa Garci. Y después también aspectos que él siempre comenta, ¿no? Que él es un escritor, es un guionista. De hecho, dice que escribir es una especie de talento, un don natural, y que en cambio dirigir es un oficio que se puede Ujú. aprender. Incluso llega a decir que todo el mundo podría dirigir con 4 conocimientos básicos. Yo lo pongo en duda. Y después también aspectos como que
El cine de Garci es un cine construido de palabras sinceras. Él, en el libro, aparece muchas veces, ¿no?, la importancia que le da a la sinceridad en todas sus películas. Y aspectos ya más propios de toda lo que llamas caligrafía cinematográfica garciana, que ahí hay temas, pues, por ejemplo, como la relación con los autores, ese tómate la acción tan característico suyo que tú resaltas, sobre todo al final del libro, cuando tienes esa experiencia en el rodaje del Crack Zero. Y después también los planos de cama, los planos en una mesa, las elipsis, la utilización de la luz, los encuadres, los primeros planos, que en el libro pones pues que él tampoco es un gran fan de los primeros planos, dice poco, pero buenos, ¿no? Es ese Exacto. menos es más. Y todo el estilo narrativo que tiene su cine, ¿no? Eso es un poco el humanista, ¿no?, que está detrás del cine, son todas estas cosas, ¿no? Y es lo que hace tan especial su cine, y es seguramente por lo que tú dices que es un cine de autor, porque es un cine tan propio, tan identificable, ¿no? Exacto. Tú Es creo que que me lo comentabas un día de los que quedamos, que tú te pones una película y dices, esta película es de Garci, no hace falta que te digan mucho más. sí, y creo que no todos los directores tienen esa capacidad. Hay directores muy buenos y que te hacen películas muy buenas, pero que la ves y no sabes si es de él o es de otro. Sin embargo, creo que Garci es muy identificable. Por eso es un cine de autor. Ujú. Y creo que es que no es debatible. O sea, a él a lo mejor no le gusta eh, que se use el hecho de que es una película de, pero es una película de Garci. O sea, ¿por qué? Porque la identificas dentro de un Ujú. estilo. Eh, y yo creo que eso Sesión Continua se burla de eso, ¿eh? Aprovecha y para sí, poner la pollita y en la conversación que tienen con el productor, dice que yo quiero una historia, quiero besos, quiero amor, déjate de... No sé cómo se llamará la película, pero ¿cómo era? Me canso despacio sí, o algo así. algo así. Y, y dices, efectivamente, se está burlando absolutamente de toda la inteligencia, pero vamos, No, él y se siempre lo dice. Para él el cine son las historias, es un cine que tiene que ser entretenido y que su modelo a seguir es el cine clásico de Hollywood. Pero después también le recuerda muchas veces en el programa de Cowboys, y esto creo que Eduardo se lo ha dicho varias veces, y es, puede ser que ahora tu cine no se vea como cine de autor, pero dentro de unos años García será una figura de culto en cuanto a cine de autor, lo que estamos comentando. no, yo estoy seguro, estoy seguro, y yo creo que cada vez más está obteniendo el reconocimiento que se le debe dar, y creo que se le están reconociendo, se le está reconociendo como figura de, de nuestro cine, eh, aunque siempre, pues, siempre habrá voces discordantes, pero creo que cada vez más se le está reconociendo. Me contaba Pedro Ballín que lleva muchos años queriendo que le den el premio Feroz de honor a Garci, eh, y que es una lucha, ¿no? Porque no todo el mundo reconoce el cine de Garci, y no todo el mundo conoce el cine de Garci. Ujú. Eh, Hay una parte de la crítica que creo que no tiene la edad para haber conocido el cine y que no le ha interesado conocer el cine de García de esa primera etapa eh, que tan actual le, le, le hizo, ¿no? Ujú. Andrés, dada la confianza que tengo contigo, te voy a hacer una propuesta. Lo digo Sí. porque hay dos o tres cosas más que me gustaría comentar a modo de introducción. Llevamos ya más de una hora y todavía no hemos empezado a hablar de la primera película de Garci. No No sé si está te mal, das cuenta de... no está nada mal. Porque mi idea, si te parece bien, era un poco, hombre, no hablar en detalle de cada película, pero sí que ir un poco a las más destacadas o a las que a mí me han gustado más, y comentarlas y opinar
pues, sobre el crack, los cambios, esas etapas que explicas tú de prospección, de retrospectiva, más nostálgico. Entonces, no sé qué te parece Sí, acabar de comentar hoy los aspectos más generales del libro, que sería el primer cuarto del libro, y hacer otro podcast. Podemos hablar para hablar otro día de la semana que viene, claro. y así también, que esto también me lo estoy haciendo venir bien, veo esas 2 o 3 películas que me quedan por ver de Garci Muy bien, me y parece perfecto. hacemos otro podcast comentando lo que es ya la filmografía, ¿no? Nos saltamos a la introducción y Vale. vamos ya a hablar de las películas, que creo que también puede ser lo más interesante, ¿no? En Vale, modo además, de así charla. las puedo ver yo también. ¿Cómo? Así las puedo volver a ver yo también. Así también, así también. No, porque creo que hay aspectos muy interesantes y tengo muchísimas cosas apuntadas que te comentaba antes de empezar a grabar sobre prácticamente cada película que he visto y conversaciones que se dan en las películas y por qué la hace Mm. así, por qué la hace así. Hemos ido comentando algunas cositas que han ido saliendo, pero tampoco he querido profundizar porque, bueno, tenía pensado eso, repasar la filmografía y dedicarle el tiempo que creo que se merece, que ya que estamos aquí y que tú has hecho un trabajo increíble en el libro. El otro día me encontré contigo y te dije, no, es que estoy viendo la película a la vez que me leo el comentario narrativo y después leo la crítica. Y me dijiste, vaya, este es un trabajo fabuloso. Entonces, claro, Casi lo al puedes hacer tú dedicar... solo. Casi lo puedes hacer tú solo. Claro, El- ¿no? Al dedicar este tiempo, digo, no, hostia, me parecería una pena no hablar de las películas, hablar un poco así en general de Garci, que es todo súper interesante, y no entrar de lleno en su filmografía. Así que si te parece, acabamos de comentar 2 o 3 aspectos también importantes en su Vale. figura. Cortamos y hacemos otro podcast de la filmografía. Venga, perfecto. Vale. Pues otra de las cosas importantes y que muchas veces se le achacan a Garci es todo de un cine un poco, creo que tú comentas, ¿no? Cuando el país también empezó a ir contra él, ¿no? Un cine un poco como garbanzo, como Y antiguo. garbancero, sí. Sí, sí, garbancero, ¿no? Y una de las cosas también que se comenta es toda la parte de los papeles de mujer, ¿no? Y que tú en el libro comentas y que él siempre también se reivindica qué papeles, ¿no? A pesar de que muchos o casi todos los protagonistas son figuras masculinas, pero sí que no hay prácticamente ninguna película donde la mujer tenga un papel de relevancia súper importante, ¿no? Y después también que la mujer en casi todas sus películas, y sin entrar al detalle, es una mujer valiente, es una mujer que es consciente del papel que le toca vivir, pero no por ello deja de reivindicarse y de recordar, ¿no? De que tiene que prosperar, de que todo tiene que progresar. ¿Cómo ves tú esa silueta femenina tras el humo de un cigarro que comentas en el libro? Pues es que a mí me parece cuando la gente critica a Garci y le tacha de machista, yo no entiendo eso. No entiendo. Quiero decir, es gente que no conoce su cine. Porque si has visto sus películas, ves que la mujer tiene una importancia en las películas de Garci brutal. Hasta el punto que él, o sea, él siempre dice, yo me crié en un colegio mixto en el que la persona de al lado, Martínez, era una chica. Y la chica te contaba que estaba mala en ese día, que tal, que no sé qué. Dice, yo conozco a las mujeres desde que tenía 13 años. Sé cómo son, y las admiro. Entonces, sus personajes femeninos son personajes fuertes. Son personajes que no se dejan amedrentar por nada. El personaje de Solos en la madrugada de la mujer de José Sacristán, Fiorella Faltoyanos, su personaje es una mujer totalmente liberada y una mujer en la que el divorcio le parece fenomenal y que se lía con su exmarido en una noche y le dice, oye, no te creas que esto es nada. Y luego la chica joven El que... rollo, ¿no? Que tiene también, Claro, o sea, que esa- le para los pies y al final él se da cuenta que, ¿no? José Sacristán se da cuenta, en el personaje de José Sacristán, que se ha comportado él como un inmaduro, ¿no? Que no está a la altura exactamente. un poco de la personalidad que tiene Es que la chica más joven.
es una crítica al macho, ¿no? Al hombre que piensa que la mujer tiene que estar a su servicio. Y tienes dos personajes casi principales de las mujeres que le dan dos tortas diciéndole, oye, tranquilito, que es que esto es otra cosa. Entonces, claro, yo digo, joder, ver Solos en la madrugada. Y me decís... Pero eso en todas sus películas prácticamente, ¿no? Porque después también en Las verdes praderas el personaje de la mujer tiene 2 o 3 frases, ¿no?, en las que se reivindica y lo que hace al final también, tomando otra vez la iniciativa, ¿no? Después de escuchar a su marido, como al final ella pues toma esa acción y en todas, Asignatura pendiente, cuando dice Fiorella Faltoiano, las mujeres tenemos tan poco, o sea, ¿qué crítica más importante hay a la hora de criticar cómo estaba la mujer en aquella época? Sí, sí. O sea, En todas. Claro. En todas las películas la mujer se muestra muy independiente, especialmente a nivel mental, ¿no? Porque la cultura era la que era y los convencionalismos eran los que eran, pero está lleno de mensaje de reivindicación, de lo que tú dices, de mujeres muy fuertes. En La herida luminosa, el papel que hace brutal Julia Gutiérrez Cava de la madre superiora cuando van a ver al padre, todas esas conversaciones que tiene en la que ella le da lecciones de inteligencia realmente al padre que está despechado porque su hija se ha hecho monja, ¿no? O sea, es que cualquier personaje femenino de Garci es el fruto de la inteligencia, el fruto de todo. O sea, realmente él adora la figura femenina. Y se estoy ve. pensando, Andrés, y en todas las películas parecen muchas mujeres divorciadas, que eso ya es una señal evidente de lo que estamos comentando, y creo que todos los divorcios se plantean un poco por parte de la mujer, ¿no? Que ha sido la mujer la que ha tomado la iniciativa de decir hasta aquí. Exacto. Siempre le han dado tanto la asignatura aprobada como en sesión continua. Cuando la mujer se mete a monja y le deja a él... Cuando le dice aquello de ¿sabes lo que es un flashback, Pili? Sí. Y le dice, ¿pero qué dices? De que tú y yo nos querramos un poco. Entonces, y que deje de hablar como John Wayne, ¿no? Exacto. Por favor, deja de vivir una película, coño. Son las mujeres, son las que tienen los pies en el suelo, ¿no? en la vida. Otro aspecto importante en la filmografía de García, Andrés, es el tema de la amistad, ¿no? En casi todas las películas, quien más o quien menos, se construye una amistad. Y ahí es donde se dan muchas veces conversaciones súper emblemáticas, que ya en el próximo episodio ya comentaremos. Pero siempre hay esa figura de la amistad. Y yo creo que es de los pocos cineastas que retratan también la amistad. Que hay un personaje realmente importante dentro de la película, que es el amigo, ¿no? En ese sentido es muy hoxiano, creo yo, Garci, en el concepto de la amistad. Y se hace vital, ¿no? Siempre estás esperando el personaje del amigo, ¿no? Incluso en el Crack Zero, ese diálogo en el que dice necesito que hagas un trabajo sucio, Moro, y dice yo dejo lo que haga falta, dice aunque esté cagando. O sea, es que es un mundo de la verdadera amistad entre dos personas que dices, joder, es que lo pilla muy bien. Sabe retratar esas conversaciones entre dos amigos, ese mundo de la amistad. Y todo cabe, es que todo cabe en una película. Eso me parece de maestro, la manera en la que tiene de meter todos estos personajes en una película. Y por eso el conseguir todos estos personajes del día a día lo hace muy, muy asequible, muy cercano. Bueno, tú comentas en el libro la amistad como un personaje más, ¿no? O sea, que en todas esas películas, pues al final aparecen relaciones de amistad que prácticamente construyen la película.
A veces la amistad también es con la propia pareja, porque Eso. aparte de amor hay una amistad y esas conversaciones a veces son más de amigo que de pareja, ¿no? Que de relación sentimental. Pero yo creo que en todas, o muchas veces se rompe pero se vuelve a unir, ¿no? Como en el Crack, con el Moro, ¿no? Ujú. Son personajes que le dan mucha importancia a toda esta parte de compromiso y de nobleza que tienen las relaciones de amistad. Y por último, Andrés, el tema que hablábamos ya al principio, que tú le llamas recortando la piel de toro, y es esa voluntad que tiene Garci y esa valentía, ese descaro de, oye, poder hablar de todo con independencia de lo que opinen los demás. Y yo creo que también todas sus películas pues son un buen reflejo de hacer un cine sin tapujos, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que él tiene unas ideas muy claras de lo que le gusta, también de lo que ha vivido, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, nunca he vivido la salida de una dictadura y vivir una transición democrática ni cómo fue ese proceso, ¿no? Pero supongo que te sientes casi dueño de una creación como fue la España democrática, ¿no? Creo que eso le ayuda a definir muy bien cómo somos y cómo seremos, porque al fin y al cabo creo que todo esto va a tener mucho rodaje a lo largo de los años y nos vamos a ver representados en todas estas películas más de lo que pensamos, ¿no? Entonces creo que eso le permite hacer el cine que ha hecho. Uh-huh. Bueno, Andrés, llevamos ya más de una hora y 20. Este podcast normalmente tiene alrededor de una hora. Sí que es verdad que hay algunos episodios que se quedan por debajo y otros que lo superan. Entonces, si te parece bien, hacemos esto. Sí. Lo dejamos aquí. Para mí ha sido un gusto. Ya sabes el aprecio personal que te tengo. Me hubiese Lo gustado mismo hacerlo digo. esto de forma presencial, que creo que hubiese sido incluso mejor. Y hacemos otro episodio, después ya veremos cómo lo hacemos a nivel de publicación, esto ya lo pensaré, pero hacemos otro podcast únicamente y exclusivamente dedicado a la filmografía de Garci. Fenómeno, será un honor, Alexis, absoluto. Y el placer es mío siempre. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por... A ti. Es que este podcast está siendo único, porque es la primera vez que te pido que te presentes, es la primera vez que corto y hacemos dos podcasts de uno. Está siendo una vida de repuesto. Una vida de repuesto. Es un podcast de repuesto. Es un podcast de repuesto. Estamos haciendo honor al título de tu libro. Andrés, muchísimas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo. Sé que mañana regresas a Los Ángeles, así que desde aquí te deseo buen regreso, buen vuelo y hablamos para seguir la semana que viene. Fenómeno. Mil gracias, Alexis. Genial. Pues un abrazo muy grande, Andrés. Hasta luego. Que vaya bien. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio con Andrés Moret sobre su libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis Garci. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer especialmente a Andrés por estar con nosotros y también a su propia editorial Atari Books por facilitar toda la gestión de este podcast y sobre todo pues, por compartir con nosotros su experiencia y todos sus conocimientos sobre el cine de Garci. Ha sido un placer tenerlo como invitado y ya habéis visto que lo tendremos de nuevo en el futuro para profundizar sobre la filmografía de Garci. También quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos nuestros seguidores y a todas aquellas personas que nos siguen apoyando. Sin vosotros este podcast no sería posible. Espero de todo corazón que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios con vuestros amigos y familiares.
Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat. Podéis visitar su página web en fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales y suscribiros a nuestra newsletter, Mi Viaje Cultural, y disfrutar de todos nuestros podcasts en las distintas plataformas de distribución. Tenéis todos los enlaces en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Adiós, adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.